Señoras y señores, a continuación quiero presentar a la moderadora de esta área temática, la ingeniera agrónoma Jadigi Torales, directora de la DICE Senave Paraguay. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al área temática de políticas en el área de semillas. Como primera disertación, vamos a tener la aplicación de políticas públicas en el sector de semillas, a cargo del ingeniero agrónomo Rodrigo Luis González Navarro, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Él cuenta con una maestría en desarrollo rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como presidente del Senave. Para mí es un orgullo, un privilegio poder compartir este espacio de transferencia de conocimientos, de experiencia, que tanto técnicos nacionales como internacionales, en este caso, en este eje temático de políticas estatales, están los compañeros del SAC de Chile, el SENASA de Argentina. Bienvenidos nuevamente, apreciados colegas. Y ese es el espíritu para construir una sociedad más justa. Se dice que estamos en la sociedad del conocimiento, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa sociedad del conocimiento? Unos pocos se quedan con ese conocimiento. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué falta? Faltan más estos espacios de comunicación, estos espacios de solidaridad, lo podemos llamarlo, para construir una sociedad de la comunicación, para que ese conocimiento sea más horizontal y gracias a que adquiramos más conocimiento, entonces podamos construir una sociedad más justa. Y no solamente al tener mayor conocimiento, sabemos y reclamamos más nuestros derechos, pero también tenemos la responsabilidad de cumplir nuestras obligaciones. Creo que una diapositiva nomás como de políticas estatales, algo de conceptos ahí, porque es importante saber las diferentes acepciones, conceptos sobre políticas estatales. Luego, antecedentes de las políticas públicas en materia de semillas. Brevemente también, no les voy a aburrir con la historia. Como tercer punto, la participación actual del Senave dentro de las políticas públicas. Participación actual significa desde que asumimos esta conducción, desde septiembre, desde el 12 de septiembre hasta ahora, hasta julio. Y luego unas consideraciones finales y desafíos para aportar a la articulación de proyectos de políticas estatales en materia de semillas. Bueno, Oxlack y O'Donnell, Oscar Oxlack le conoce seguro el ingeniero Pedro, es un investigador argentino en ciencias políticas. Y ellos definen que como políticas estatales que permiten una visión de Estado en acción, desagregado y descongelado como estructura global y puesto en un proceso social en el que se entrecruza complejamente con otras fuerzas sociales. Fíjense, en el primer término dice proceso social, por eso tengamos paciencia en el diálogo, en construir consensos en el disenso, porque la construcción de políticas estatales es un proceso. Luego otra investigadora, ella es licenciada en Ciencias Políticas, Nogueira, dice que las políticas, es argentina también,
Las políticas estatales es un resultado de un complejo proceso social compartido con otros actores, tanto estatales y no estatales. Luego este autor Brandt dice, es el equilibrio inestable. Imagínense, qué difícil estar en equilibrio con diferentes intereses. Resultado de pugnas entre diferentes actores políticos y sociales que responden siempre a un determinado momento coyuntural. Entonces, cuando nos sentamos con diferentes actores, diferentes intereses, ya hay que estar predispuestos a saber escuchar, a saber ceder, a intentar buscar el equilibrio. Ese es el gran desafío de los dirigentes de las organizaciones. Si no tienen la capacidad de escuchar, de dialogar, entonces que se dedique a la producción, ahí al campo, pero no a la dirigencia. Para la dirigencia hay que tener virtud de prudencia, virtud de saber escuchar. Y el que quiere sentarse en una mesa para imponer su idea, bueno, lamentablemente no creo que llegue a los objetivos y le va a defraudar a quienes les representa. Khadigi estuvo recopilando materiales y llegó a esta, me olvidé ponerte ahí Khadigi, pero te menciono. Ella dice que el objetivo principal de las políticas estatales en materia de semillas es asegurar que los agricultores tengan acceso a semillas de calidad y con tecnología incorporada de las variedades más adaptadas a nuestro país a una cantidad y precio razonable. Y eso conlleva, ahí está estuvimos discutiendo con ella, a que conlleva a la construcción de soberanía alimentaria, de que tengamos ese poder de que nuestra ciudadanía tenga seguridad alimentaria también. Pero primero hay que tener poder, o sea, soberanía alimentaria. Y también, ¿verdad?, que contemos con materia prima para sistemas de producción agrícola. En el año 71, el MAC crea el Servicio Nacional de Semillas, el SENACE, y un Programa Nacional de Semillas. En el 72 se elabora la reglamentación de producción, certificación, comercialización y control de semillas. Luego, en el 94, se establece la famosa ley número 385 de semillas y protección de cultivares, en donde se tuvieron en cuenta los principios y las disposiciones de la UPOF 78. También a partir de ese año se establecieron los estándares armonizados Mercosur para la obtención, producción, certificación, protección, comercialización y calidad de semillas. Y también se adoptaron para el análisis de semillas todo lo establecido en las reglas internacionales de la Asociación Internacional de Analistas de Semillas, que es el ISTA. También se crearon los registros nacionales de cultivares comerciales, cultivares protegidos, productores de semillas, comerciantes de semillas y laboratorios de semillas. También se establecen las normas de inspección, muestreo y análisis en la fase de producción, procesamiento, almacenamiento y comercialización de semillas. Y luego de 10 años, a partir del 2004, se crea el SENAVE a través de la fusión de 3 direcciones o 3 dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y estamos cumpliendo este año 15 años, es una institución relativamente nueva, pero en la etapa de formación de una institución ya no podemos poner como excusa que estamos en etapa de formación porque ya tenemos 15 años, sino que ya pasamos a la fase de fortalecimiento o consolidación institucional. Bueno, vayamos a la actual. Participación actual del SENAVE.
desde septiembre hasta hoy. Ingresamos el 12 de septiembre y en esa segunda quincena de septiembre ya se estableció la mesa de trabajo de producción y comercio de semillas. Ya rápidamente iniciamos el diálogo con APROCEM, con PARPOF, con 3 ejes principales que son producción y comercio ilegal de semillas, en donde tenemos un fuerte apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. El doctor Guane va a estar dando una charla, no sé cuándo, si es esta tarde o mañana, en donde por convicción se envió una compañera de jurídica con conocimiento ya de la ley para que tenga participación permanente en la mesa de trabajo público-privada. En lo que respecta a ese eje, un breve resumen, a lo mejor el doctor Guanes mañana o si tira algún dato de en qué situación están. Estos son los controles que se hicieron por departamentos desde enero a junio de este año. Se realizaron 19 controles, se decomisaron 2.919 envases de semillas por un valor aproximado de 115 millones. Están en diferentes procesos en el área jurídica, seguro, algunos ya con sumarios, otros en proceso. Lo que sí que esto refleja también la voluntad de formalizar más el proceso de producción y comercialización de semillas. El segundo eje de la mesa de trabajo es la modificación de la ley de semillas, en donde el objetivo es hacer un análisis del proyecto para modificar la actual ley de semillas, resultado de la necesidad de modernizar y adaptar la legislación vigente a los avances tecnológicos. Es obvio que luego de 25 años, desde el año 94 hasta hoy en día, es obvio de que hay que revisar, nadie dice de cambiar totalmente la ley, pero de los artículos que haya que revisar, los principales, digamos, hay que sentarse a dialogar y a consensuar en el disenso. Como dijo ayer el doctor Merzán, asesor jurídico de PARPOF, él es muy realista, ¿verdad? Pretender cambiar fuertemente, modificar la ley de semillas es difícil, porque tenemos que trabajar en base a realidades. Entonces, no nos desgastemos, o sea, enfoquémonos en lo importante y desde el SENAVE nos comprometemos, tanto yo como el director general técnico, en apoyar en ese proceso de diálogo a la doctora Jadigi, que está coordinando ese diálogo. Nos comprometemos a tener mayor presencia para poder tener resultados, si no a corto plazo para fin de año, aunque sea a mediano plazo para el año que viene, ver ya en qué podemos avanzar. O al menos hasta que en el periodo de este gobierno debemos de tener un avance en alguna modificación. No podemos quedar en el statu quo. Pero eso requiere mucho diálogo y ese es nuestro espíritu. Vamos a tomar nuestro tiempo como corresponde porque esto está en la agenda como prioridad. Y por último, ahí dice prioridad en la agenda del Consejo Consultivo. Les comento también más adelante lo del Consejo Consultivo. Y por último, el tercer eje es la informatización de los procesos de certificación de semillas y otros servicios de la DICE. En la Expo, hace una semana, se hizo el lanzamiento de
del proyecto de informatización de procesos de certificación de semillas, en donde a través de una plataforma de internet online se va a poder gestionar el trámite de etiquetas de semillas. Bueno, en septiembre se creó la mesa, en diciembre ya se creó un equipo de trabajo en revisión permanente de normativas que está coordinado por la Dirección Jurídica. En abril, en la resolución 205, se creó el Consejo Consultivo del SENAVE, que es un espacio institucionalizado en donde los diferentes usuarios del SENAVE, en base a una metodología de trabajo, nos sentamos a dialogar y a construir políticas estatales en lo que refiere al SENAVE. En el transcurso ahora de esta segunda quincena de julio, queremos implementar fuertemente acá con el director general técnico y el director de asuntos jurídicos, queremos implementar una experiencia que nos transmitió la colega del SAC de Chile, que estuvieron hace menos de un mes compartiendo experiencias de innovación organizacional para que la aplicación de las normativas sean lo más aplicables posibles, valga la redundancia. Porque siempre, bueno, las letras aguantan todo, ¿verdad? Los papeles aguantan todo, pero la aplicabilidad en el campo, ahí está el ahí está el problema. Entonces, ¿cuál es la experiencia del Servicio Agropecuario de Chile? Es que dentro de la dirección jurídica, cuando viene un proyecto de normativa nueva o de modificación de normativa, cuando viene de la técnica, implementaron una unidad técnica de normativas dentro de jurídica para que ese técnico con experiencia de campo pueda llevar a cabo la aplicación de buenas prácticas de normativas o buenas prácticas de regulatorias, BPR. Es importante hacer este ajuste organizacional porque uno de los elementos de las buenas prácticas regulatorias, por ejemplo, es el análisis del impacto social que tendría la aplicación de esa normativa en el campo. Por ejemplo, hay barreras vivas en caminos rurales y hay que analizar eso, de que hay algunos lugares en donde la inseguridad, el factor cultural y el factor de inseguridad entra en juego porque son lugares muy inseguros en donde se pueden esconder ahí, ¿verdad? Los delincuentes en las barreras vivas. Entonces, esos son elementos, todo eso hay que poner en la mesa. Por ejemplo, bueno, le tiré eso como ejemplo. También lo que venimos haciendo es, en base a la directriz del presidente de la República y del ministro de Agricultura y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de apoyar fuertemente a lo que es la competitividad de la agricultura familiar campesina, en este caso lo que es soberanía alimentaria, lo que es seguridad alimentaria, y le solicitamos a PROCEM y PARPOF ese gran bagaje de conocimiento que tienen. Ya en diciembre del año pasado, en la cena de fin de año, que fue en Itapúa, ya le estuvimos comentando de que necesitamos articular esfuerzos para que ese know-how, el conocimiento que tienen de especialistas en producción de semilla, pues se pueda transferir
a la agricultura familiar campesina, para que rubros tanto de autoconsumo como de renta y abonos verdes se puedan articular en base a una alianza estratégica que estuvimos hablando con el presidente del IPTA, con el decano de la Facultad de Agronomía de aquí de la UNE, de hacer una articulación público-privada con APROCEN, con PARPOF, para poder establecer semilleros de esos rubros de la agricultura familiar campesina. Es un gran desafío, ojalá puedan establecer en la responsabilidad social empresarial de las empresas y darle algún presupuesto para que hagamos algún proyecto piloto inicialmente aquí en Alto Paraná, por ejemplo, o donde el IPTA pueda priorizar conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque también están las parcelas de las escuelas agrícolas. Bueno, y para finalizar, consideraciones finales y desafíos. Tenemos grandes sueños, estamos para iniciar la construcción de procesos de fortalecimiento institucional, y son grandes sueños a largo plazo, a mediano o largo plazo, pero hay que tener esa visión de largo plazo para que las instituciones se fortalezcan. Por ejemplo, estamos llevando a cabo un modelo de gestión participativa que conlleva a la transparencia para el fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria. Por ejemplo, se creó el Consejo Consultivo y también queremos hacer una alianza público-privada, el modelo de alianza público-privada de sanidad animal, que todos conocemos, que es una experiencia exitosa. No vamos a inventar la pólvora. Todos conocemos el éxito de la alianza público-privada entre la Asociación Rural del Paraguay y el SENACSA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal, en donde gracias a la sinergia, a esa alianza estratégica, el estatus sanitario de la carne paraguaya es de primer mundo. Y nuestra carne bovina tiene espacios ahora para los mercados premium. En los mercados más exigentes estamos listos, estamos preparados con un estatus sanitario altísimo para llegar a esos mercados exigentes. Es ese modelo el que queremos construir. Sabemos que es un proceso, pero no estamos acá para hacer trabajos fáciles. Acá estamos para para iniciar estos grandes proyectos. A lo mejor no vamos a hacer la inauguración de, por ejemplo, una fundación de sanidad vegetal y de semillas, Fundasabe, pero ya estamos instalando y poniendo en la agenda para que esa fundación tenga recursos para la capacitación, para hacer todas las actividades que conlleven a la competitividad de nuestros productos agrícolas. Así que este es un desafío, no un desafío, es un gran desafío que ponemos en la agenda y esperamos que el sector privado nos acompañe y nos ayude a construir juntos. Por ejemplo, antes de que salga la fundación, ya se podrían hacer tercerizar algunos procesos de certificación. Por ejemplo, alianzas con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay y sus regionales. Ayer estuvimos de noche reunidos con la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Alto Paraná, en donde salió la idea de proyectos, o sea, desde el SENAVE le comentamos la idea de tercerizar con los colegas de Alto Paraná el proceso de actualización de registro de silos, de poder fiscalizar el control de plagas en los silos, por ejemplo. Porque lo que recalqué ayer es de que el Estado no es un ente para llenar de servidores públicos, de funcionarios públicos. No, nunca van a ser
nunca va a ser sostenible la administración del Estado si se llena de funcionarios. Para eso están las alianzas estratégicas, las alianzas público-privadas, para que en este caso con los colegas ingenieros agrónomos podamos hacer procesos de certificación. Y a través del Consejo Consultivo queremos fortalecer la gobernanza. Este es un concepto también que tenemos que tener bien en claro, lo que es la gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Es una forma de gobierno en la que la coherencia de la acción pública, por ejemplo, ¿qué es la acción pública? Definición de problemas, toma de decisiones y su ejecución, no pasa por la acción aislada de una élite político-administrativa. No pasa por ahí de que el Senave nomás tenga esa responsabilidad, sino que por la adopción de formas de coordinación a distintos niveles, central, departamental y multiactoral, cuyo resultado siempre incierto depende de la capacidad de los actores públicos y privados para definir un espacio común, de su capacidad para movilizar expertos de orígenes diversos. Aquí tenemos varios expertos que nos van a estar haciendo transferencia de conocimiento, y de implantar modos de responsabilización y de legitimación de la decisión. Legitimación de la decisión a través del Consejo Consultivo. Se labran actas de los debates, de las ideas de modificación de normativas, y eso legitima la decisión. A un tiempo en el universo de la política electoral y de la política de los problemas. Esto es de Ruano de la Fuente, citado por Loatuada, también un investigador argentino, no sé si... son investigadores en ciencias sociales, ¿verdad? Este otro actor dice que la gobernanza, desde la perspectiva del buen gobierno, good governance es el paradigma, la condición de fortaleza o fragilidad de un Estado dependerá del carácter de tres variables centrales: el alcance de sus instituciones, la eficacia de su organización y finalmente su legitimidad. Entonces, como Senave, nosotros nos vemos como mediadores de intereses. Por ejemplo, reglamentar el uso propio es algo que está en la agenda, debemos de construir eso. Por ejemplo, se podría utilizar el criterio de superficie de siembra. También, por último, lo que se podría implementar, que el director general técnico estuvo mencionando ayer, un programa nacional de buenas prácticas agrícolas para poder cumplir con los estándares de inocuidad de nuestros alimentos y poder, así como la carne paraguaya, poder llegar también nuestros productos agrícolas en los mercados premium, como la Unión Europea, por ejemplo. Y bueno, seguir profundizando estudios sobre modelos de gobernanza, por ejemplo, la Fundasabe. No te mires, Jadidi. Para terminar, esta es una frase antigua de Maquiavelo que me gustó y tengo en mi perfil del teléfono, en donde dice: no existe nada más peligroso ni de éxito más dudoso que el intentar implementar un nuevo orden de cosas, pues el reformador encontrará a férreos enemigos a cada uno de los que se beneficiaban con el orden existente, y a tibios defensores en aquellos quienes podrían encontrar algún beneficio en el nuevo orden que se pretende implementar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su presentación. Antes de avanzar con las otras disertaciones, vamos a ver la metodología que vamos a usar para las preguntas. Las preguntas serán recibidas y leídas a los disertantes y respondidas por ellos al final de las tres disertaciones. Tendremos a los costados si pueden pasar, por favor.
ellos van a estar entregando. Si ahora algún interesado levante la mano, que ellos le van a acercar un papelito donde van a escribir, entonces al final de las 3 presentaciones vamos a estar leyendo. Entonces ya vamos agilizando. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, ellos van a pasar. Por favor, levanten sus manos o acérquense a ellos. Muchas gracias. Bueno, pasando ya, eso era como dijo el presidente, para mantener un poquito el orden. Bueno, la segunda presentación está a cargo del señor Manuel Antonio Toro Ugalde, ingeniero agrónomo, tiene un posgrado en diplomado Propiedad Intelectual e Industrial que fue realizada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de semillas, específicamente a lo relacionado a propiedad intelectual. Él viene a hablarnos de un tema que es justamente lo que va a ayudarnos también en un futuro a poder hacer esa transición de la UPOT 78 a la 91. El ingeniero actualmente se desempeña como jefe de división de semillas de la Secretaría de Agricultura de Chile y el título de su disertación es Políticas de Semillas, marco normativo para implementación del acta del año 1991 de la UPOT, experiencia en Chile. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Primero quería dar los agradecimientos por la posibilidad que me dieron de compartir la experiencia chilena. Primera vez que estoy en Paraguay, así que estoy disfrutando estos días acá. Y segundo, manifestar mi más sana envidia de poder estar acá porque veo que el Congreso está organizado tanto por la parte privada y la parte pública y creo que es un muy buen camino para comenzar a trabajar. Así que los felicito por esta excelente instancia. Bueno, quiero comentarles un poco el objetivo de mi presentación. Es más que nada compartir la experiencia que hemos tenido en mi país en la implementación de la UPOT 91. Primero, quiero ver los botones acá, situarlo un poco en el contexto nacional. Chile, para los que estamos allá al otro lado de la cordillera de los Andes, es un país bastante agrícola, la agricultura ocupa aproximadamente un 9,2% de los empleos, un 23,5% de las exportaciones y el PIB agropecuario es más allá del 3% y el 30% de los chilenos viven en la ruralidad. Es solamente para contextualizarlo, las exportaciones importantes, más de 24.000 millones de dólares en el sector alimenticio y forestal, solo por debajo de lo más importante que es el sueldo de Chile, que es el cobre. Y mucho más abajo están otros sectores. Pero acá en esta gráfica, más que nada, quería mostrar cómo ha crecido el tema de las exportaciones, tanto del cobre como el tema alimentario y forestal. Y la agricultura chilena, las exportaciones por rubro, lo más importante son las frutas y hortalizas, más de 7.000 millones de dólares, luego la parte forestal, luego tenemos vino y alcoholes, carne, y por acá no funciona tenemos las semillas para siembra. Hasta hace no muchos años, el año 2013, fue el pic de producción de semillas para exportación en Chile. Llegamos a ser el tercer exportador a nivel mundial de semillas, con cerca de 40.000 hectáreas, pero lo que ha disminuido en los últimos años, llegando a alrededor de 15.000 hectáreas aproximadamente. Bueno, lácteos y otros. Para contextualizarlos también, señalarles que en Chile la superficie agrícola, llamemos incorporando a los frutales, las viñas que somos tan famosos por los vinos, y el sector de cultivos anuales, llegamos a 1 millón de hectáreas. Yo no desconozco la situación de Paraguay, pero algo me dijeron que tenían solamente en soya como 3 millones de hectáreas, creo, me pueden corregir, pero lo desconozco. O sea, en Chile todo lo que producimos agrícolamente tiene 1 millón de hectáreas. En Argentina me dijeron que eran 31 millones, Brasil 61 y en Estados Unidos 162 millones. Como conclusión de esto, en Chile para trabajar en la agricultura tenemos que ser altamente eficientes. Tenemos muy poco territorio para producir en forma la agricultura. Y un poco más gráfico de esto es una infografía, llamémoslo así,
de que tenemos a Chile en aquel puntito amarillo por allá a la izquierda, luego tenemos comparación con lo que es Argentina, Brasil, Estados Unidos. O sea, de nuevo, necesitamos ser muy eficientes y lo más importante, tener muy buena genética para producir en el país. Bueno, eso es un poco el contexto general para que conozcan algo de mi país, ¿ya? Ahora, en relación a lo que es el derecho del obtentor en mi país, para la situación actual en que tenemos, bueno, primero está respaldado por la Constitución Política del Estado, donde se dice que todo lo que es propiedad intelectual y otros sectores similares tienen que ser protegidos. Luego tenemos que en el año 70, o sea, hace casi 50 años atrás, muchos de ustedes no habían nacido, ya teníamos la primera legislación sobre el derecho de obtenciones vegetales, ¿ya? Sin embargo, en aquellos años, en esta ley de semillas, no hubo una, digamos, efectiva protección porque no hubo un reglamento que acogiera esta legislación. Posteriormente, en el año 77, se creó el segundo registro de propiedades cultivares amparado en la ley de semillas del año 77, la número 1764. Y posteriormente, con estas reuniones de la OMC, de los ADPIC sobre propiedad intelectual, se les dijo a los países, bueno, ustedes tienen que, para acceder a la OMC, tienen que tener una legislación de acuerdo a un sistema sui generis o a un sistema de patentes o una combinación de esto con lo otro, y Chile dijo, ok, nosotros vamos a adherir a UPOV para tener un sistema de protección de variedades vegetales, lo cual en el año 94 tuvimos la legislación 19.342, que es la que actualmente nos rige, con lo cual en el año 96 pasamos a ser, creo que, el tercer país de Latinoamérica en adherir a UPOV al Acta de 1978. Creo que primero fue Argentina y Uruguay y posteriormente estuvo Chile. Por lo tanto, si miramos en retrospectiva, tenemos derecho a obtenciones vegetales legislado hace casi 50 años, ya efectivamente en el año 77 son 42 años y la legislación actual ya tiene 25 años. Es importante hacer notar esto porque posteriormente cuando queremos trabajar hacia la UPOV 91 se dicen muchas cosas que vamos a presentar acá y que a la fecha la historia que hemos tenido en protección de derechos de obtenciones vegetales no hemos tenido ninguno de esos problemas. Bueno, como forma de política, Chile siempre ha tenido un enfoque muy hacia la industria frutícola, ¿ya? Hace más de 10 años ya había una estrategia para el desarrollo de áreas vegetales, independiente de los gobiernos, siempre ha estado un enfoque de apoyo al mejoramiento vegetal y al derecho al obtentor, ¿ya? Acá hay dos diapos de distintos gobiernos, llamémoslo así, que han apoyado el tema del fitomejoramiento y la protección al derecho al obtentor. Pero un poco haciendo el paralelo a lo que planteaba antes el presidente del Sename, de cuando uno tiene que poner la primera piedra en un área, quería contarles brevemente el tema de la fruticultura chilena. En Chile, en los años 60, cuando la fruticultura era muy incipiente, el ministro de aquellos años dijo a todos los profesores de las universidades, investigadores del INIA chileno, es necesario que ustedes se capaciten y mandó a hacer doctorados a gran parte de los académicos e investigadores a Estados Unidos, a California. Claro, allá todos los investigadores empezaron a ver que gran producción de fruta, muy buena y condiciones similares climáticas a Chile. Entonces dijeron, podríamos llevar todas estas variedades nuevas para Chile y producir allá. Claro, se dieron en forma perfecta. Sin embargo, tenemos la dificultad que en Chile, que cuando uno produce en California y lo lleva a Texas o a Nueva York, son un par de días en camión, a diferencia de que cuando estamos en Chile tenemos que producir la fruta, llevarla al packing, llevarla al puerto y luego 2 o 3 semanas llegan a estar en el supermercado o a disposición del consumidor. Entonces, ¿qué es lo que se nos dio? Que claro, teníamos muchos problemas post cosecha, hubo investigaciones post cosecha. Claro, porque toda la fruta iba a Estados Unidos. Posteriormente, estamos hablando del año 70, en los años 80, ya se abrió el mercado europeo. Pero actualmente el gran socio comercial o el gran destino para la fruta chilena es China. ¿Y qué significaba esto? Más de un mes de viaje en barco, porque los primeros barcos iban vía Estados Unidos y en qué condiciones llegaba la fruta. Entonces se vio la necesidad de tener los programas de mejoramiento en el país porque
los que se producen en otros países tienen sus objetivos locales. A ellos no les interesa la post-cosecha. En cambio, en nuestro país sí es un tema prioritario. Así que desde hace ya 10, 15 años estamos trabajando fuertemente en el tema del mejoramiento genético en especies frutales. Bueno, Chile en materia de libre comercio, que fue uno de los detonadores de las exportaciones en el país, tiene, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, más de 28 acuerdos comerciales con 64 mercados, un gran porcentaje del PIB mundial, y Chile es el país que tiene más tratado de libre comercio en el mundo. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a políticas de otros países. Dentro de esas políticas, o TLC, nosotros suscribimos un TLC con Estados Unidos en el año 2004, en el cual nuestros congresistas, nuestro gobierno, nuestro país aprobó o decidió que tenemos que adoptar el acta de 1991 de la UPOV antes del 1 de enero del año 2009. Sin embargo, han pasado más de 10 años y todavía no podemos adherir a UPOV 91. Ahí les voy a contar ahora la historia por qué todavía no podemos hacerlo. Bueno, además del tratado con Estados Unidos, tenemos la obligación en los tratados de libre comercio con Japón y con Australia. Y prontamente, seguramente con la Unión Europea, porque estamos haciendo un upgrade del TLC que tenemos con ellos. Bueno, un poco de la UPOV. Actualmente son 74, 75 miembros. Acá están los distintos colores. En azul son los miembros que están en el acta de 1991 y los que están en rosado, morado, los miembros del acta del 78. Si se dan cuenta, estamos muy concentrados en Latinoamérica, los países que estamos en el acta del 78, porque casi todos adherimos antes de que entrara en vigor el acta de 1991. Y lo otro que es importante recalcar es que la UPOV, como organización mundial, a los países miembros no nos obliga a adherir a UPOV 91, sino que los propios países son los que deben manifestar su intención o cambiar su legislación. En el caso de Chile, como les señalaba anteriormente, tenemos la obligación a través de los tratados de libre comercio, pero no a través de la UPOV. Bueno, ¿qué hicimos para cumplir con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Presentamos 2 proyectos de ley en el Congreso. El primero fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en la primera etapa, esto fue en el año 2009, un proyecto de ley con un artículo único que decía: apruébase el acta 1991 de la UPOV, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados y fue aprobado por el Senado el año 2011. Y esto ya está aprobado por el Congreso, pero como les digo, es un artículo único. Que acá está el oficio que dice que apruébase el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de acuerdo a la acta 1991. ¿Ok? Y por otro lado, el Ministerio de Agricultura, que es el que está a cargo de llevar todo el tema del registro de áreas protegidas, presentó un proyecto de ley el año 2009 también, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados el año 2010. Hubo cambio de gobierno al siguiente año, se discutió en el Senado, en la Comisión de Agricultura, se aprobó por esta comisión y nuevamente cambió de gobierno y el nuevo gobierno en marzo del 2014 dijo: este proyecto se retira de la tabla. Se congeló, se dejó stand-by. ¿Y por qué fue esto? Según mi apreciación personal, es que había una apreciación o una percepción social sobre el proyecto de ley en el cual se vinculaba con otros temas que lamentablemente eran apreciaciones no técnicas, por eso hablo de una percepción social, de que se le vinculaba con los transgénicos, los problemas que podían traer los transgénicos en aquellos años, se le vinculaba con el tema de las semillas tradicionales o semillas nativas, variedades nativas, que podía perjudicar a la agricultura familiar campesina o que también podía perjudicar o privatizar las semillas que iban a venir las grandes transnacionales y apropiarse de toda nuestra genética. ¿Ya? Entonces fue una época bastante difícil tratar de, como servicio, como ministerio, tratar de plantear o objetivizar la discusión sobre estos proyectos, porque cuando uno hablaba con los diputados decía: pero es que viene la asociación X y me dice: pero si aquí se van a llevar todo. Y uno le decía: mire, los cambios en el proyecto de ley son esto, esto y esto. Y como les decía anteriormente, en 25 años o 30 años ya que tenemos de experiencia en derecho obtentor, ninguno de estos problemas se ha generado. Bueno, acá un poco la experiencia que nosotros tenemos un poco para caricaturizar este tema es que
en el tema de obtentores vegetales lo que se pretendió hacer o lo que alguien quería hacer era tomar el convenio de biodiversidad genética, tomar lo que es la legislación sobre organismos genéticamente modificados y lo que era el UPOV 91, meterla toda en una coctelera y hacer un cóctel y sacar una nueva ley. Y nosotros le dijimos, eso no corresponde. Lo que nosotros tenemos que hacer es una ley sobre obtentores vegetales, una ley sobre biotecnología y otra ley sobre el convenio de biodiversidad genética o sobre el TIRFA o todo lo que correspondiera, incluso están en distintos ministerios. Yo siempre le decía en Chile que esto es como que sancionar que alguien maneje con grado alcohólico, o sea, con un trago, y tratar de sancionar en la ley del tránsito el expendio de alcohol en algún local comercial. Son temas totalmente diferentes, que en algún tema obviamente se tocan, pero no tienen una relación entre ellos. Bueno, ¿y a qué se dio este problema? O sea, después del 2014, cuando se retiró este proyecto de ley, ¿qué es lo que pasó? Hicimos, entre comillas, un mea culpa. ¿Cuáles fueron los problemas? Uno es que cuando el año 2009 o 2008, cuando trabajamos en el proyecto de ley, dijimos este es un tema que le toca a los obtentores. Entonces trabajemos con los obtentores, los alcances, el ministerio, etc. Y cuando se abrió a la luz pública, llamémoslo así, aparecieron las organizaciones sociales diciendo este tema también nos afecta. La pequeña agricultura familiar campesina también se ve afectada. Entonces el gobierno anterior dijo, bueno, conversémoslo. Hagamos una mesa público-privada. En Chile hay un consejo de la sociedad civil en el Ministerio de Agricultura, en todos los ministerios, que ven los distintos temas. En estos consejos está la parte, digamos, la PROCEM de acá, la Asociación de Exportadores, la FEDEFRUTA de Chile, y también están estas organizaciones sociales. Y aquí se discutió todo lo que pudiese verse involucrado en este tema. Ahora, como en todo grupo, mesa de trabajo con distintos entes, hay consenso y hay disenso, pero se discute y eso es el tema importante. Luego le corresponderá a los diputados resolver si los consensos se llevan a cabo y qué disenso se lleva también a la legislación. Y como les decía, los principales temas de problemas que tuvimos en la discusión de la ley fueron el robo de la semilla por parte de las compañías, el fomento del uso de los transgénicos, la eliminación del privilegio del agricultor y al final como que solamente los agricultores van a poder usar variedades protegidas y por lo tanto pagar por cada siembra que tuvieran. Entonces, pero también el gobierno dijo, ok, vamos a tomar sus temas, los vamos a discutir y vamos a llegar a un acuerdo. Pero también es necesario tener una ley de obtentores, acuerdo UPOV 91. ¿Por qué? Bueno, los tratados de libre comercio como obligación primero, tenemos que incentivar la creación de variedades vegetales en Chile y tener una moneda a cambio con otros países para traer nuevas variedades también. Mejorar la posición del país sobre la importación de variedades frutales y lo más importante se llama asegurar una protección de las variedades tradicionales. Con esto no queremos decir que las variedades tradicionales o las variedades nativas tengan una protección como un derecho obtentor, pero sí conservarlas y fomentar su uso. Por lo tanto, hubo un segundo anteproyecto de ley que consideró, por una parte, en su primer capítulo, todo lo que es derecho a obtenciones vegetales y un segundo capítulo sobre variedades tradicionales, landrace, depende, en cada país se le llama de distintas maneras. Pero el objetivo era conservar y fomentar su uso. Entonces, se pensó que de esta manera podríamos tener un equilibrio entre lo que le corresponde a los obtentores y por otro lado a los agricultores con las variedades tradicionales o todo lo que es la agricultura familiar campesina. Por ejemplo, queríamos imitar el ejemplo la experiencia que tienen en Perú, que tienen creo que un reglamento, un decreto sobre un registro de las papas nativas. ¿Ya? Que no sé cuál es la idea. Todas las papas nativas que están aquí, obviamente, por ser ya de conocimiento público, no pueden tener derecho a obtentores. Ese es el principal objetivo de los registros de las variedades tradicionales en el país. Que no venga una transnacional, como ellos decían, a tomar esta papa y como nadie la conoce, que nunca se ha comercializado, dicen ellos, y darle un derecho a obtentor y que sea propiedad. Y lo otro que se quería fomentar con esta legislación era fomentar el uso de los bancos germoplasma. Tanto los bancos base, que son los que no se ocupan para nada, sino que son eternamente se guarda la semilla allá, como otros bancos que son de uso más diario, llamémoslo así,
Entonces la idea era que toda la semilla que ingresara en estos registros se guardara acá y darle un uso más dentro de lo que es conservar los recursos genéticos. Y lo importante es que en esta discusión, en estas mesas, lo que más se trató de aclarar a la sociedad civil principalmente era que el derecho del obtentor no implicaba que obligáramos a los agricultores a usar solamente las variedades con derecho de obtentor, ya que ellos tienen el derecho a escoger qué es lo que siembran. Ustedes pueden sembrar las variedades protegidas si les conviene económicamente, o variedades de uso público, variedades tradicionales, híbridos, está en sus manos el poder de decisión. De hecho, en Chile, no sé si aquí lo muestro, pero no lo alcanzo a mostrar acá, en Chile, por ejemplo, tenemos una lista de variedades oficialmente escrita con 2.000 variedades de uso agrícola, y el registro de variedades protegidas tiene 100. O sea, tenemos un 5% donde pueden escoger variedades protegidas y el otro 95% son de uso público, ¿ya? Y lo otro que se aclaró o que se discute o se plantea en estas reuniones es aclarar que las variedades tradicionales no se pueden inscribir o no se le puede otorgar un derecho obtentor. Acá tenemos un ejemplo que es el maíz yuteño, que se da en el norte de Chile, que es muy resistente a la salinidad y a las condiciones ambientales de esa zona, y en estos 25 años que les señalaba que tenemos ley de obtentores vegetales, jamás alguien ha ido a inscribir esta variedad. ¿Por qué no se puede inscribir? Porque no es distinta, ya existe, no es homogénea, no es estable, son prácticamente poblaciones de una especie. Entonces, bajo este esquema, lo que nosotros pretendemos es enseñar, informar a las organizaciones sociales de lo que se puede hacer o cuál es el alcance de la protección de obtenciones vegetales bajo el Acta del 91. Quería mostrarle algunas estadísticas de Chile, como para que un poco lo que es la noción de lo que hacemos en Chile respecto a las obtenciones vegetales. Esta gráfica es de la UPOV respecto a los países que son miembros en la línea azul. En las barras son las variedades con títulos vigentes, un poco antigua la presentación, pero en amarillo acá luego presento un poco la tendencia en Chile. Tenemos todas las variedades en general, la tendencia a nivel mundial es beneficiar a los obtentores a través de los registros. Esta es la gráfica chilena sobre los títulos vigentes. Ya llegamos a casi 900 títulos vigentes, y si se fijan, en el año 94, cuando salió una nueva legislación y pasamos en el 78, en el año 96, se incrementó en forma importante el registro de variedades protegidas. El número de variedades que llegan al país son más o menos 100 al año, principalmente del área frutal. Siempre en mis presentaciones digo cuántas variedades de uva conocen. Acá yo no sé cuántas variedades conocen, pero en Chile de uso público, o sea, en la mente siempre son 5 o 6 variedades, la Thompson Sealer, la Flame, la Red Globe y otras más. Tenemos más de 100 variedades protegidas, con aromas diferentes, con formas diferentes, colores diferentes. Entonces, en base a eso se cimenta el poder exportador de Chile. En arándano tenemos 70 variedades protegidas, más las de uso público. Entonces, con esto tenemos que, o sea, en Chile se diversifica la agricultura, la fruticultura en este caso, para tener mejores periodos de cosecha, mejor post cosecha también. Y un poco cuáles son los beneficios en la agricultura que hemos tenido actualmente. Es importante señalar que en 25 años, perdón, en los últimos 36 años, se aumentó 25 veces la exportación de fruta en Chile, tanto en valor como en cantidad, en volúmenes. O sea, en estos 36 años que se señalan acá, la genética juega un rol preponderante en este mejoramiento. Obviamente las mejores prácticas, las mejores tecnologías, pero la primera tecnología, como decían acá, la semilla, es también la planta y la variedad. De hecho, bueno, no sé, les señalé, pero Chile está dentro de los primeros exportadores de uva, primeros exportadores de cereza, primeros exportadores de manzana, etcétera, a nivel mundial. Entonces, hemos llegado a su mercado, o sea, el Sename acá tendrá a su cargo, nosotros tenemos la apertura a los mercados, la parte fitosanitaria, primero va una avanzada, es decir, nuestro país cumple con el tema fitosanitario, pero después hay que posicionarse en el mercado en la fruta. En China tenemos
tremenda campaña para el consumo de cereza. Las cerezas allá valen oro. O sea, está creciendo la cantidad de hectáreas plantadas en Chile como la espuma. Todos los años son varios miles de hectáreas que van plantándose con el objetivo de llegar a China. El INEA, solamente para brevemente, ha creado más de 154 variedades, que son el 95% de las variedades que se usan en Chile son de línea, en trigo candial, y el 60% del trigo de pan, que en estas 185.000 hectáreas que tenemos, si lo lleváramos a un valor, podrían llegar a los 540 millones de dólares anuales. En arroz, el 100% son variedades de INEA, en papa también, etc. Pero también lo que nos falta a nosotros, como país, es mostrar los beneficios a los pequeños agricultores, no solamente a los más grandes. La UPOV ha hecho un gran trabajo en los últimos años de tener videos, de tener presentaciones, de que un poco sensibilicen a la sociedad de cuáles son los aportes de las nuevas variedades. Hay varios videos en la página web de la UPOV, yo no los puedo mostrar acá, voy a solamente mostrar algunas fotografías de estos videos, pero este es un ejemplo de una mora sin espina, lo cual significa que los pequeños agricultores que producen esta fruta no se pinchen o no se dañen las manos al cosechar. Y obviamente lo que significa pueden cosechar más y mejor y sin dañar la fruta. Entonces, esto fue un gran beneficio para Ecuador. Y en Chile, en la agricultura familiar campesina, que en este caso hay 3 variedades nuevas de frambuesa chilenas que han impactado fuertemente en la agricultura familiar campesina. Nosotros grabamos un video que todavía no está disponible, pero creo que va a ser muy buena forma de sensibilizar a los políticos, en estos casos que son los que toman decisiones, de que todos estos campesinos tienen prácticamente en el patio de su casa, tienen 500 metros cuadrados o 800 metros cuadrados de frambuesa, y son agricultores que ellos mismos cosechan, ellos mismos venden sus productos. Y esta gente en este video nos contaba que con las otras variedades de frambuesa, para cosechar lo suficiente para ganar el día, tenían que cosechar durante todo el día. Estas nuevas variedades, al ser mucho más grandes, al ser más resistentes también al transporte, dicen que pueden cosechar durante la mañana y tienen toda la tarde libre para otra actividad, ya sea del hogar o ya sea de otro trabajo en su huerta. Así que esto es necesario mostrarlo porque también en los pueblos originarios, en el tema mapuche en Chile, se les está entregando esta herramienta para que también salgan de la pobreza. Entonces, no es solamente a los grandes productores lo que les llega el tema del derecho de obtentor. Bueno, como genética, como programa de mejoramiento, están saliendo al mundo. Estamos exportando nuestras variedades, ya están inscritas en la Unión Europea, en Australia, en Estados Unidos, etc. Y por último, quería cerrar con, ya que estamos hablando de política, el subsecretario de Agricultura estuvo este mes en un programa de mejoramiento genético del INIA de Chile, en el que destacó una muestra, dice acá que es una muestra perfecta de los beneficios que es incorporar tecnología e innovación en la fruticultura. Y sus palabras fueron: tenemos la convicción de que es imperativo continuar fortaleciendo la competitividad de la fruticultura chilena. Para ello es fundamental incorporar la ciencia y tecnología en la creación de valor, reducir la amenaza a la preservación de nuestro patrimonio fitosanitario y del recurso hídrico y sofisticar la oferta exportable de alimentos y, por supuesto, abrirnos a nuevas formas de comercialización. Aquí tenemos la política, llamémoslo así, de nuestro ministerio, de que quiere fortalecer el área, no solamente el área exportadora, sino que la pequeña agricultura familiar campesina también. Así que muchísimas gracias por permitirme compartir la experiencia de nuestro país con ustedes. Muchas gracias, ingeniero Manuel. Siguiendo la misma metodología anterior, los que tengan alguna pregunta con relación a la presentación que acabamos de escuchar, alcen la mano, por favor, que van a pasar a darle los papelitos para que puedan acercarnos sus preguntas. Bueno, a continuación, el ingeniero Pedro Lavignole, ingeniero agrónomo, formado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Economía de Gobierno en la Universidad de San Andrés,
Actualmente se desempeña como director de certificación y control del Instituto Nacional de Semillas INASE de Argentina, responsable de la certificación nacional e internacional de semillas, responsable del control de comercio de semillas, importaciones y exportaciones. No hará la presentación sobre sistemas de certificación de semillas basadas en la norma de la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo. Primero quiero agradecer al CENAVE y a la DICE y a PROCEM y a los organizadores del evento por invitarme. Es un gusto para mí estar acá presentando esta temática y bueno, compartir con un montón de gente amiga de Paraguay, que no es la primera vez que nos vemos. Siempre es muy agradable venir aquí. Me toca hablar sobre el sistema de certificación de semillas de la OCDE. La idea es hacer una pequeña introducción e ir avanzando en algunos tópicos que para mí son los fundamentales, sobre la estructura, por qué es un sistema, cuáles son cómo se inserta dentro de la política de la OCDE y algunos aspectos básicos y la importancia finalmente de este sistema en el comercio y la producción mundial de semillas. Bueno, la OCDE es una organización que es la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica. Fue fundada en 1961 como un foro multilateral. Tiene sede en París, ahí la foto que estamos viendo es la sede central de la OCDE en París, y tiene 35 estados miembros. La misión: promover las políticas para el desarrollo económico y el empleo sustentable, la mejora del nivel de vida y la liberación del comercio. Y todo lo que después cuelgue de la organización, todas las estructuras apuntan en el mismo sentido, inclusive los sistemas de certificación de semillas. El órgano rector de la OCDE es el Consejo de Ministros, que son delegados oficiales de los gobiernos de los Estados miembros, y tiene una estructura con una secretaría general y tiene siete divisiones, una de las cuales es la división de mercados y comercio de agroalimentos, de donde vamos a ver luego que se insertan todos los sistemas de certificación de semillas. Bueno, aquí tenemos las 7 divisiones, que no las voy a detallar, pero lo importante es que acá tenemos 2 unidades, una que es para los códigos agrícolas y los esquemas, y otros para la cooperación en la investigación, en los programas de investigación. La división de mercados y comercios agroalimentarios a nivel mundial participa en todo lo que es las proyecciones de la producción y del comercio agrícola. Uno de los productos principales es el Outlook de la OECD, que trabajan y producen conjuntamente con la FAO, y está basado en estadísticas que recopilan de todos los Estados miembros y además de los estados que participan en esos sistemas, y se basan en modelos de simulación de mercados globales. Es un trabajo muy, muy interesante de publicar, y de la forma en que está construido tiene una metodología muy, muy sólida también. Por eso es un referente en todo lo que es proyección de producción agrícola. Luego, la unidad de códigos y sistemas que se encuentra dentro de esta división tiene como objetivo aumentar la transparencia de los mercados mediante la simplificación de los procesos y de los trámites también, todo lo que tenga que ver con tramitación para el comercio, así como fortalecer la confianza de los mercados a través de la calidad de los productos, que eso es fundamental para que los mercados sean transparentes, que los productos tengan una calidad conocida y un precio que se forme a través de esa competencia entre productos equivalentes. Bueno, la forma de lograr estos objetivos es la implementación de estándares internacionales. Hay varios sistemas para tractores, para frutas y hortalizas y para semillas, que es el caso que nos convoca hoy. El director Jonathan Brooks, quizá algunos de ustedes lo conozcan, ha venido a la región más de una vez. Y estos sistemas sobre los que trabaja podemos, bueno, acá están: semillas forestales, frutas y hortalizas, y los códigos para la evaluación de tractores. Nosotros trabajaremos, o vamos a hablar básicamente sobre este sistema de semillas, que es el que nos convoca hoy. El sistema de semillas de la OCDE es uno de los más viejos, podríamos decir, de los iniciales. Se creó en el año 1958, todavía no era la OCDE, era la Organización para la Cooperación Económica Europea. La OCDE recién se crea en el año 61.
el sistema es previo, dada la importancia que tiene la agricultura para la Unión Europea, siempre la tuvo, y en particular en esa época, todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y provisión de alimentos, y es precedente inclusive a la OECD. Eso nos da una idea de por qué es importante tener semillas de calidad, porque la agricultura las necesita. 61 países participan, son 35 Estados miembros y 36 Estados adheridos, gran parte de América Latina, América del Norte, toda Europa, parte de África y parte de Oceanía. Estamos en todos los continentes, lo cual en algún momento le permite dar un marco global. El sistema de la OECD provee un marco internacional para la certificación de semillas comercializadas en el mercado internacional. Ese es uno de los objetivos originales que tenía el sistema en su principio. Después fuimos desarrollando, se fue desarrollando hacia algo más específico, vinculado en particular con el objetivo general de la OCDE, como dijimos recién. La participación es voluntaria para todos los miembros de los 35 países miembros participan de los sistemas, y algunos otros países que no son miembros también pueden participar debido al interés que se tiene. Características generales. Se utilizan etiquetas y certificados para aseverar que las semillas producidas bajo estos sistemas se puedan identificar claramente. Y tenemos reglas y principios acordados, de los cuales ya vamos a hablar qué estructura tiene cada uno. Es un trabajo muy arduo acordar entre 61 países de 5 continentes principios. Es muy lento. Si uno lo compara el sistema de la OCDE con lo que podría ser un sistema norteamericano como es el de AOSCA y algunas otras agencias fuera de Estados Unidos o de América del Norte, por la forma de trabajo, este sistema es lento para adoptar. Tiene mucho la impronta de Europa y requiere de consenso, por supuesto, como todo sistema multilateral, pero es muy sólido. Una vez que se logran los consensos y están acordados, el sistema avanza sobre eso muy rápidamente. Se estuvo hablando de variedades. Solamente podemos certificar variedades que estén oficialmente reconocidas y que estén en un listado. Todo lo que habló el disertante anterior cabe también. Nosotros tomamos, o los sistemas de certificación toman como input las variedades que están descritas y están aprobadas. Tiene un plan estratégico. El último plan estratégico fue diseñado en el año 2017 y tiene una misión y tiene una visión. La misión es facilitar el comercio internacional de semillas de calidad aplicando un sistema armonizado de certificación, estándares y procedimientos. Y la visión global es que ayude al desarrollo de la agricultura en forma sustentable y para una agricultura resiliente, un sistema agrícola resiliente. Estos son la misión y la visión del sistema de certificación de semillas de la OCDE. Tiene objetivos estratégicos, de los cuales después cuelgan un plan de acción. Cada objetivo estratégico tiene su conjunto de acciones. Asegurar la integridad de los sistemas, porque son 60 países con distintos criterios en algunos casos, o distintas realidades más que criterios. Todos debemos tener el mismo criterio, pero la realidad donde se aplica. Hoy también se estuvo hablando con el caso de política de semillas. Aplicar una norma en distintas realidades es complicado. No se puede hacer desde un escritorio, y menos de un escritorio con 60 países, una norma que se aplique perfectamente. Entonces, mantener la integridad de los sistemas es un objetivo. Para eso hay muchas guías que son de gran utilidad, que si uno las mira no descubren la rueda, pero aclaran y definen claramente lo que todos sabemos que estamos haciendo. Y en última instancia, cuando todos los países vemos que hacemos las cosas de la misma manera, nos da mayor seguridad para seguir trabajando en ese sentido. Y si vemos que hay alguna diferencia, lo mejor que podemos hacer es consultar y ver qué está pasando. Y esto es lo interesante de este sistema multilateral, que hay intercambio de ideas, intercambio de realidades, pero se acuerda cómo vamos a trabajar. Hay brochures, hay guías de capacitación y hay cursos de capacitación que se pueden solicitar con técnicos del sistema de la OCDE. Mantener el estado de las artes, de los estándares. La tecnología va cambiando, hemos tenido muchas discusiones sobre marcadores moleculares, sobre algunas certificaciones de mezclas, porque si bien se acuerda que
Por dar un ejemplo, el refugio en bolsa para el maíz. Sí, todos sabemos que es necesario, pero cuando se habla de mezclas, hay países que pueden entender que la mezcla de variedades de maíz puede tener otro propósito, no solamente el uso de refugio en bolsa. Y hay que empezar a armonizar, y esas discusiones pueden llevar años. Lo mismo con... otras veces es más complicado, porque nosotros definimos y certificamos variedades con un nombre científico, y también la certificación comprende análisis de calidad o de seed testing, y tenemos que armonizar el listado de las variedades con el listado de ISTA, que es quien define los certificados de calidad, y a veces hay ruido en el medio, porque no todos tienen la misma base de datos, o no todos trabajan en la actualización de la nomenclatura botánica con la misma velocidad, y eso lleva discusión y lleva a criterios de interpretación. Por eso hay que mantener siempre actualizados todos los estándares o cambiar ante realidades de nuevas tecnologías que aparecen para la producción. Crear concientización. La OCDE participa de muchos talleres y de muchos seminarios. Mi presencia acá también forma parte de esto, de concientizar qué es el sistema de semillas, de certificación de semillas de la OCDE y cuál es su importancia. Favorecer los vínculos con los policymakers es algo fundamental. En general, lo que es el sistema de certificación de semillas siempre, por lo que uno ha observado a lo largo de la trayectoria que tiene profesional, siempre ha estado como aislado en oficinas más pequeñas, adentro de otras más grandes, pero quizá más de la mano de la propiedad intelectual y de algunos problemas de la propiedad intelectual se ha empezado a visualizar la importancia de los sistemas de certificación de semilla, y eso nos ha ayudado, pero hacer comprender a los policymakers la importancia de tener un sistema de certificación de semillas, porque eso tiene un impacto en la agricultura a todo nivel, como se mencionó recién, en la agricultura familiar o en la agricultura de alta producción con uso de insumos de alta tecnología. Y bueno, facilitar la participación en los esquemas de la mayor cantidad de países. Hoy tenemos 60, en los últimos años han entrado un par de países de África, y mientras más países seamos, más se va a promover el comercio y mejor nos vamos a entender entre todos cuando estemos comercializando semillas con una etiqueta que sepamos qué estándares se está cumpliendo y de qué forma se alcanzaron esos estándares. No solo cuál fue, sino la forma en que se alcanzó el estándar. Los objetivos los clasificamos en dos grupos, básicamente, los fundamentales o los core objectives, que serían aquellos que hacen a la esencia del sistema, como mantener actualizadas las normas, como favorecer la participación, como dar a conocer cuáles son las características. Y algunos de una prioridad hacia alta o baja cuando estamos trabajando sobre nuevos temas que emergen o que estamos previendo la necesidad de trabajar sobre esos temas. Y algunos de ellos, de estos nuevos temas de prioridad alta o baja, en algún momento pueden pasar a ser temas también fundamentales. ¿Cómo es la implementación de este plan estratégico? Básicamente es a través de informes que realiza la Secretaría en la reunión anual. Y ese informe está construido a través del informe que tiene el grupo técnico, porque ¿qué tenemos? Una secretaría que es como una coordinación asistida por un centro de coordinación técnica, que en el caso de la OSD es el NIAB, Instituto de Agricultura Botánica de Inglaterra, con sede en Oxford. La secretaría coordina y tiene un grupo técnico asesor que es de libre participación. Los países que quieren participar se anotan para formar parte, que a su vez tiene grupos ad hoc. Esto sería como una comisión técnica con grupos ad hoc, y cada grupo ad hoc trata distintos temas como marcadores moleculares, como etiquetado y necesidades del etiquetado, mezclas, en fin. Hay como 8 grupos técnicos, grupos ad hoc distintos que vuelcan su trabajo al grupo técnico, pero todo ese accionar y todo ese trabajo, cada grupo ad hoc tiene un mandato específico a su vez, está alineado con los objetivos estratégicos y está con las acciones. Y cada reunión anual el secretario presenta el resultado de los grupos técnicos y en qué medida se está avanzando en el plan estratégico, y también algunas cuestiones vinculadas a la ejecución del presupuesto, que es de donde sale parte de los fondos para ejecutar este plan estratégico.
La estructura del sistema de semillas. Sistema de semillas tenemos 7, están detallados acá, por grupos de especies. Algunos, como el de maíz y sorgo, se han separado recientemente por cuestiones operativas y de necesidad, porque se estaban convirtiendo a veces son muy grandes y abarcan muchas especies, y uno, cuando crecen los volúmenes de variedades y de especies introducidas en el sistema, es mejor separarlos porque termina siendo una babel, no se entiende nada, porque son muy diferentes unas especies de otras, que en un principio no eran tantas. Por eso el sistema va creciendo. ¿Quiénes pueden participar? Obviamente los miembros de la OCDE, cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas o de sus agencias, o cualquier Estado parte de la Organización Mundial del Comercio. Se implementa a través de autoridades designadas, cada país designa autoridad, que puede ser un organismo oficial o no, a veces es como un representante de asociaciones y cosas así. Cada país se estructura en función de la forma de organización público-privada que tiene, y no todos son organismos oficiales. Sí, la mayoría, pero en algunos casos no. Las normas y reglamentos. Esta es la tapa del libro que tiene las normas y reglamentos. Se puede bajar de la página web de la OCDE. Tenemos una versión actualizada del año 2019 en castellano, lo cual es muy importante para la región. Y se está trabajando, bueno, está en inglés y en francés, son los idiomas originales. Hay una en castellano y ahí se está trabajando para hacer una versión en ruso también. Yo recomiendo que se lea, es como toda norma de certificación. Hay que leerla con ganas porque es duro, ¿no? Y eso que uno trabaja con eso, pero reconozco. Los principios comunes. Volvemos, solo se incluyen variedades que son distintas, homogéneas, estables y aparecen en un listado, en una lista oficial. O sea, nada que no sepamos, ¿sí? En todo el mundo los sistemas que funcionan bien tienen esta característica. El input es una variedad con estas características. Esto es importantísimo. La semilla básica es el cero del fiel de la balanza. Ahí arranca todo el sistema de certificación. Y entonces, todas las demás semillas se relacionan con la semilla básica a partir de 1 o 2 o más generaciones, pueden generar hasta no más de 3, puede haber casos de excepción, puede haber casos de excepción que se vuelvan alguna generación para atrás, pero no vamos a entrar a discutir, o si quieren después lo analizamos en una parte, pero la semilla básica es el cero del sistema, y ahí arrancamos. El número de generaciones permitidas está debidamente definido, y eso surge del proceso de inscripción y de evaluación de la variedad y surge de la interacción entre el órgano regulador y el breeder. Por eso es necesario tener comunicación, no hay como una definición. El órgano regulador no es que baja la ley y se cumple taxativamente. Hay cosas que es necesario acordarlas. ¿Cuántas generaciones se van a permitir de una variedad? Eso está definido después cuando ya entra al sistema. Pero no es para todas las variedades iguales. Depende de la genética, de la forma, del medio ambiente en el que estamos desarrollados, de muchas cuestiones, de los sistemas productivos, de muchas cosas. Pero a eso hay que interactuar, el regulador con el breeder. La pureza varietal es el estándar principal. No podemos tener, no correspondería tener semilla más pura que la básica. La inspección de campo y las parcelas de postcontrol son los dos puntos de control básicos que tiene todo sistema. Y por eso se definen estándares de pureza varietal a campo, y después se definen estándares de esos mismos estándares para cada categoría, se tienen que cumplir en las parcelas de postcontrol. Hay manuales para diseñar y evaluar parcelas de postcontrol. No es nada del otro mundo. Tiene algo que ver cómo se evalúa alguna variedad, pero la forma de mirarlo es desde otro lado. Pero es un trabajo muy interesante, sobre todo para esto es necesario que trabaje en el área de cultivares, que son quienes más conocen la variedad con certificación para saber si estamos ante un fuera de tipo o no. Nos obliga a interactuar entre nosotros, entre las distintas áreas. Es muy interesante cuando está bien implementado. Y es el reaseguro. Las parcelas de postcontrol es el reaseguro de todo el sistema. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando recién sobre la necesidad de interactuar.
Bien, esto es un aspecto muy importante porque hablamos que es un sistema del que participan 61 países, es un sistema donde el comercio, que promueve el comercio internacional de semilla de calidad. Es muy importante que las autoridades designadas del país, el país de registro, ¿sí?, que en términos estrictos sería el país donde se hace el mantenimiento de esa variedad. Puede quizá que no sea el país donde está inscrito, pero es el país donde se hace el mantenimiento porque debe aportar la muestra de semilla estándar para hacer las evaluaciones y debe aportar el descriptor oficial también para poder realizar las inspecciones. Necesario que haya mucha conexión, mucho trabajo cooperativo. Hoy en día con todos los medios de comunicación modernos, hasta por WhatsApp podemos comunicarnos, así que la tecnología nos ha ayudado mucho. Bien, se aceptan las variedades, se clasifican los controles de identificación. Ensayo de semillas, lo que exige el sistema, estos son los elementos de cualquier sistema de certificación estándar, que no es, la OCDE sirve muchas veces para algunos países que no tienen un sistema de certificación, lo toman como modelo, porque no hay nada nuevo bajo el sol acá, está todo inventado ya. Dice que tiene que ser ensayos reconocidos internacionalmente, o sea, entre dos países tienen que reconocer un sistema de ensayo. En general se toman las normas SISTA. Pueden tomarse las normas AOSA, pueden tomarse otras normas si los países están de acuerdo en que esas normas son las aceptadas entre ellos dos, ¿sí? Se emiten certificados y hay algunas cuestiones relativas al reetiquetado y hay condiciones como para favorecer el comercio, sobre todo por este reetiquetado. Cuando por ahí la semilla no va clasificada o es de una variedad que está en el último año del proceso de evaluación, se permite su certificación condicionada a la aprobación de esa variedad. Son certificaciones que se llaman no definitivas, van con un rótulo gris, y eso se reetiqueta o se clasifica en el lugar de destino donde se va a comercializar, o a lo mejor donde hay una planta que es otro país y a su vez vuelve a ser embarcada a un tercer destino. Todo esto es muy... Ustedes lo saben mejor que yo. Los puntos críticos, ya dijimos, que la variedad tiene que ser distinta, homogénea y estable. Hay un listado de variedades elegibles de la OCDE. ¿Qué es este listado? Todos los países proponen variedades para ser certificadas por el sistema de la OCDE. ¿Por qué? Porque piensan que son variedades de alto potencial, porque las quieren comercializar en alguno de los países que participan de este sistema. Y el listado de variedades de la OCDE no es la sumatoria de los catálogos de todos los países, no. Son aquellos propuestos para trabajar en el sistema, ¿sí? Y tiene que ser actualizado anualmente. Puede que alguna empresa quiera en un momento comercializar alguna variedad, después la quiera sacar, agregar otra. Todo esto va con la dinámica del desarrollo de las variedades y del comercio de semillas. Así que eso es el concepto y es un listado que es muy orientativo de lo que se está comercializando a nivel internacional. Lo mismo, el otro punto crítico que ya lo trabajamos es la semilla básica y este es otro punto crítico, mantener suficiente stock de semilla para abastecer al mercado de la semilla básica. Es un compromiso que tiene que tener el breeder para poder aportar la muestra y para poder mantener el mercado de esa semilla, de esa variedad. Bueno, todo lo mismo. Debe conservar las características de la variedad, es muy importante por lo que dijimos que es el centro del sistema y puede proporcionar muestras, eso que ya está dentro de las características, creo que DuPont, que está obligado a mantener una muestra viva. El etiquetado. El etiquetado es importante porque es la forma en que se reconoce un sistema de certificación y nosotros tenemos etiquetas. Acá las tenemos con distintas características. La blanca es la semilla básica, la azul o celeste es la primera generación o C1, esta es la C2 o sucesivas generaciones. Y en caso de que alguien quiera certificar una generación previa, esto es optativo, pero el sistema lo permite, pongamos que se está haciendo un mantenimiento de pureza o se quiere incrementar una variedad en sus primeros estados en el exterior y tiene que ir con una certificación para que después al ingresar al país se reconozcan los estándares con los cuales ha sido producida. Bueno, se puede certificar una prebásica, que es una madre de básica o la generación previa o
alguna generación previa a eso. Ese es el formato con la banda negra que dice OECD Schemes y todo lo demás. Tiene que tener información sobre la especie, la variedad y tiene que tener un número de referencia que hace al número del lote de semillas, que a su vez está relacionado a los certificados de calidad de semillas. En nuestro caso en Argentina es el mismo número de lote de semillas del certificado Orange que va acompañado con cada certificado de identidad varietal. Tiene que ser, bueno, de esta forma rectangular, un material indeleble y tiene que ir asido o a la bolsa de una manera en que si es retirado se note, no puede ir pegado así nomás. Normalmente van cosidos, en algunos países los engrampan con grampas especiales, no cualquier grampa puede ir tampoco, pero es un tema que se está discutiendo. Bueno, acá lo mismo, las inspecciones de campo y los ensayos de postcontrol son los puntos críticos de este sistema, el cuarto punto crítico. Tenemos reglas específicas que son para cada grupo de variedades. De los 7 grupos de variedades que vimos, hay reglas específicas como todo sistema de certificación. Aislamiento, pureza, cultivo antecesor y todas las demás cuestiones que ya sabemos que tienen todas las reglas de certificación. No las vamos a entrar a detallar porque sería más aburrido lo que estoy haciendo. La estructura del gobierno del sistema. La estructura del gobierno del sistema, básicamente hablamos de la reunión anual o el annual meeting, que es el cuerpo que gobierna el sistema de semillas. Tiene unas autoridades, que es un presidente o chairman, y tiene 2 vice-chairman. Uno es el saliente y otro es el entrante. Son 2 años el saliente, 2 años el chairman y 2 años el chairman entrante. Y tiene una secretaría y tiene un buró. El buró está formado por la secretaría, los 2 vice-chairman, el chairman y el centro de coordinación del NIAB, que constituyen el primer punto de discusión sobre la aplicación del plan estratégico y algunos lineamientos que tiene que seguir el sistema. Bueno, acá tenemos una foto. Christine de Grite va a ser la nueva chairman, es vice-chairman ahora, delegada de Estonia a partir de junio del año que viene, y el resto son el resto de los componentes del buró, los 2 vice-chairman, el secretario y la gente del NIAB. Bueno, procedimiento, ¿cómo tiene que hacer un país que quiere entrar al sistema de certificación de la sede? No es tan difícil, porque si es un país que está certificando semillas, a lo mejor tendrá que hacer algún que otro ajuste o poner en evidencia lo que está haciendo de una forma comprobable. Pero no hay nada diferente de cualquier sistema de semillas. Hay que describir el sistema de semillas que está vigente en un país, cuál ha sido la evolución de ese sistema en los últimos 5 años, cuál ha sido la cantidad de semillas certificadas durante los últimos 3 años, si hay una lista de variedades aprobadas con todas las características que ya indicamos. Tiene que tener ensayo de pre y post control, porque se llama pre-control cuando es una semilla básica, que es el pre-control estamos sembrando una básica para hacer C1. El post-control de esa básica es el pre-control de la certificada de primera generación, por eso habla de pre-control. Bueno, tener documentados 3 años de ensayo de post-control para los sistemas en los que piensa inscribirse o anotarse, y personal debidamente calificado. Eso, todos los sistemas tienen personal debidamente calificado, y si no, ya lo aclaramos, hay guías, hay capacitaciones, hay módulos para todo lo que haga falta. Y si no, últimamente en los últimos 2 años se han desarrollado muchos módulos de capacitación muy interesantes, donde participan todos, y lo bueno es que hay países con mucha experiencia en determinados cultivos y la aportan, y es bueno ese intercambio técnico. ¿Cuáles son las ventajas del sistema? Bueno, es un sistema global armonizado, ya dijimos, son 60 países, para facilitar el comercio de semillas de calidad. Recién se estaba hablando de los convenios Mercosur con la Unión Europea. Toda la semilla que quiera comercializarse de la Unión Europea tiene que estar certificado por el sistema de la OCDE, y además tiene que tener una equivalencia adicional que es muy fácil de obtener. Pero si no tenemos sistema de certificación de semillas de la OCDE, nos estamos perdiendo todo ese mercado, que es un mercado importante. Hay otros países que pueden aportarnos a veces semillas de especies que no haya disponibilidad a nivel local, y se pueden entrar, y todos sabemos que
que vienen certificadas con una metodología conocida, con una calidad conocida, con alguien que le está asegurando por esa etiqueta que tiene puesta cómo fue obtenida esa variedad. Y en caso de que hubiera un reclamo, sabemos cómo hacer toda la trazabilidad hacia atrás. Nosotros hemos tenido algún que otro problema de identidad con alguna semilla producida en el exterior por sistema de la OCDE, y yo les puedo asegurar que en cuanto hubo un reclamo, en un mes directamente se destruyeron los lotes porque no cumplían con determinados parámetros genéticos, y eso es 3 correos electrónicos. El sistema funciona muy aceitado. Independientemente después de los arreglos comerciales, lo que el sistema ayuda es a impedir el comercio de semilla fuera de estándar o de semilla ilegal, o a favorecer todo lo contrario, la semilla legal y la semilla de alta calidad, ¿no? Facilita el uso del control del germoplasma, es fundamental. No puede, cuando uno decide, cuando se multiplica y las autoridades involucradas están en contacto, lo primero que se recibe es una autorización. Y la autorización es muy detallada, no solo indica la variedad, no indica la empresa, la superficie y la cantidad, en caso de que sea un cultivo perenne, la cantidad de cosechas y la categoría que se siembra y la categoría que se va a cosechar. Todo eso está muy determinado. ¿Y quién es la que lo emite? La autoridad donde se mantiene, que es quien sabe quién es el obtentor y obtiene la autorización del obtentor para hacer esa multiplicación. O sea, todo está muy controlado. Se facilita el uso de germoplasma en una forma transparente. Y bueno, ya dijimos, mejora la trazabilidad de la cadena de semillas y a su vez de toda la cadena agroalimentaria, que es porque la semilla es el punto inicial de toda cadena agroalimentaria. O sea, se estuvo hablando de eso. Bueno, que asegura semilla de calidad, también para los agricultores lo dijimos, y indirectamente y directamente también mejora la productividad de la agricultura, porque toda semilla mejorada no solo tiene parámetros de poder germinativo y pureza, sino que además tiene toda la genética que contiene y el desarrollo de todas las mejoras. Algunas estadísticas de interés. En el año 2016 se certificó 1.600.000 toneladas, 60.000 variedades hay inscritas en el listado que pueden ser elegibles, de 204 especies, y participan 61 países de este sistema. A nivel local, en Argentina, uno de los cultivos más importantes es el ryegrass anual, después tenemos el ryegrass perenne, eso va a Europa claramente, y en algunos casos son variedades desarrolladas en Argentina que se están comercializando en la Unión Europea. Después tenemos canola, sorgo y girasol también. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Así damos cerradas las presentaciones, muy importantes cada una de ellas, y damos apertura al debate y cierre del área temática. Si alguien está interesado en realizar alguna pregunta con relación a la última presentación, por favor, si pueden alzar la mano, que van a pasar a llevarle los papeles para poder hacer la pregunta. Bueno, la primera pregunta, que va dirigida al presidente del SENAVE, ingeniero Rodrigo Navarro. ¿Se podría implementar acciones como la inscripción de campos destinados al uso propio en oficinas del SENAVE y que éstas sean visitadas por los técnicos responsables para intentar que sea una práctica de comercialización entre productores? Gracias por la pregunta. Estamos abiertos a que hagan llegar la idea de proyectos a través de, en este caso, la DICE, y para que sean una realidad los proyectos de fiscalización de los ensayos a campo, estamos con la idea de llevar a cabo, estamos planificando para llevar a cabo la descentralización de servicios del SENAVE a través de las oficinas regionales, porque ahora está muy centralizado, entonces cuesta mucho recursos financieros, el tema de viáticos y demás, porque se centraliza demasiado la fiscalización de los técnicos a los campos.
Y entonces, con el director general técnico le dimos la indicación a la directora para que pueda también identificar algunos cursos de especialización para nuestros técnicos regionales. Porque de repente maestría ya es, para ir de golpe a una maestría ya va como muy encarado a la investigación, es un perfil más de investigador. Sin embargo, uno puede iniciar ese proceso a través de una especialización en semillas, que generalmente es de un año la malla curricular. Entonces necesitamos primeramente o paralelamente a estos proyectos ir formando a nuestros técnicos regionales de los departamentos más agrícolas, por ejemplo Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, para tener capacidades instaladas territorialmente. Y sí, es posible. No sé, doctora, si podés especificar un poco más cómo podría ser factible eso, cómo sería el proceso. Bueno, una de las acciones que podrían tomarse sería la creación de un registro de usuarios de semilla propia. Perfecto, eso ya estuvimos conversando luego ya ayer con los compañeros de APROCEM, de Parpov. Y rescato la experiencia, bueno, en primer lugar, felicidades por las dos exposiciones, acá el compañero de Chile, el compañero de Argentina, y también la enseñanza, experiencia exitosa de Chile, de por qué no diferenciar en 3 leyes, ¿verdad? Que son, ellos por ejemplo llevaron a cabo proceso de construcción de la ley de OGM, por un lado, conservación de la biodiversidad, por otro lado, y el tercero es sobre obtentores de variedades, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no también conocer más ese proceso y bueno, ir priorizando, ¿verdad? Porque meter todo en una misma bolsa, así como ya estuvimos hablando ayer, recalco de nuevo lo que dijo el doctor Mersán, es muy difícil, ¿verdad? Y ya hay experiencias exitosas en cómo encarar políticas estatales y no vamos a estar inventando la pólvora. Gracias, ingeniero Rodrigo. Ahora tenemos las preguntas dirigidas al ingeniero Manuel Toro. En Chile, ¿existe producción ilegal de semillas? Y en caso afirmativo, ¿cuál es el porcentaje? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que de que hay producción ilegal o uso ilegal de semillas, lo hay. O sea, ahora los porcentajes siempre son entre lo que uno realmente detecta versus lo que realmente ocurre, hay una diferencia bastante grande. Ahora, no conozco la cifra, no hay cifra al respecto. Voy a reformular la pregunta, entonces, ayudándole al que describió. ¿Cuál es el porcentaje de uso de semilla certificada en Chile? El porcentaje de uso de semilla certificada es bajo, varía dentro de distintas especies, principalmente por los pequeños agricultores cuando a veces utilizan el primer año la semilla certificada. Tengo entendido que en papa el primer año obtienen materiales certificados, pero después hacen mucho uso propio. Y en cereales tengo entendido que esto ronda entre el 15 y el 20% de semillas certificadas. Que no estoy a cargo del área, eso es lo que uno va entendiendo después de trabajar en la división. Y otra pregunta también dirigida al ingeniero Manuel Toro. ¿Existe alguna agencia gubernamental chilena que garantice la disponibilidad de variedades de uso público y tradicional? No hay una agencia pública. Lo que tenemos mercados abiertos y lo que existe son muchos bancos de germoplasma que pueden entregar materiales, pero en general entregan materiales de manera muy parcializada. O sea, tienen poco material porque no tienen quien lo multiplique,
Por lo tanto, entregan, por ejemplo, hay algunas variedades de hortalizas en que entregan un par de semillas solamente de uso, llamémoslo casero. Pero ellos están trabajando en distintos proyectos para multiplicar la semilla de semillas tradicionales, de variedades tradicionales, para los agricultores que así lo deseen. Pero no está formada esta asociación, hay proyectos que están trabajando en la materia, pero lo que no es solamente lo que está en el comercio. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es dirigida al ingeniero Pedro. Aparte de los requisitos técnicos que se debe cumplir, el costo aproximado en el cual se debe incidir para acceder a la certificación de la OSD. Tiene dos componentes, una suma fija y una suma variable en función de la semilla certificada, del volumen de la semilla certificada. No lo tengo en este momento en mente, pero lo puedo buscar y que se me acerque mañana y tengo ese valor, la persona que está interesada. Bueno, una última pregunta y con esto cerramos este panel. Es también para el ingeniero Pedro. ¿Podrías puntualizar las diferencias entre los ensayos de precontrol y postcontrol? Mencionar los años que deben ser ejecutados cada uno de ellos. El tema es así. Para formar parte del sistema de semillas de la OCDE hay que tener y demostrar como mínimo 3 años de ensayos de postcontrol de la semilla certificada. Para las especies que se quieren certificar bajo esta normativa, estas reglas. Lo que aclaré sobre precontrol y postcontrol es que cuando estamos haciendo el postcontrol de una semilla básica, de categoría básica, eso constituye el precontrol de la certificada que se está cultivando en el mismo momento, ¿sí? Nosotros cosechamos semilla básica, tomamos una muestra, hacemos el postcontrol de esa semilla básica al mismo tiempo que es sembrada para obtener certificada de primera generación. Bueno, es el precontrol de esa certificada. De eso era lo que yo quería aclarar. En caso de que falle el sistema, el precontrol, no se puede certificar la C1 originada a partir de esa básica. Es como un sistema de alerta en última instancia. Entonces, sí, espero haber respondido bien la pregunta. Sí, aprovechando un poquito también antes de hacer el cierre, el presidente del SENAVE hace su pregunta correspondiente también dentro del debate. ¿Y en qué nivel se encuentra Paraguay dentro de la OSD? Actualmente nosotros no contamos con esa certificación, pero estamos en un proceso en el cual se tienen que realizar los ensayos que acabó de mencionar el ingeniero Pedro. En soja ya hemos concluido y falta una última etapa en trigo. Posterior a eso vendría la etapa de la evaluación y podremos acceder a esa certificación en un plazo de 1 año aproximadamente, puede ser antes también. Con eso concluimos esta etapa de preguntas y le agradezco a los disertantes por sus importantes y excelentes presentaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera, también por su brillante participación como moderadora, ingeniera agrónoma Jadigi Torales, directora de la DICE SENAVE Paraguay. Tenemos entrega de certificados de reconocimiento para el ingeniero agrónomo Rodrigo Luis González Navarro por su participación y colaboración como disertante en el tercer Congreso Paraguayo de Semillas, tercera Expo Semillas y tercera Expo Ciencia y Tecnología de Semillas, realizado en Alto Paraná, Paraguay, en la fecha correspondiente. Se procede a la entrega de este reconocimiento. Un certificado idéntico para el ingeniero agrónomo Manuel Toro, también por su brillante participación. Y para el ingeniero agrónomo Pedro Lavignole, también por su brillante participación. Quiero pedir un fuerte aplauso para los disertantes, para la comisión organizadora también. Arrancamos con todo en la mañana de hoy.
lo referente a nuestro tercer Congreso de Semillas.